solución. Muéstranos lo que ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inundados en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Quiero hablar hoy en este día, en esta tarde, amén. Sabemos que siempre que Dios nos habla por medio de su palabra, hermanos, es palabra de Dios. Y es un mensaje, hermanos, que está intencionalmente dirigido para cada corazón. Amén. Así es que no desechemos, hermanos, la palabra de Dios. No la minimicemos, hermanos. Valoremos la palabra de Dios en nuestra vida personal. Hay lugares que desean tener palabra de Dios, palabra de un siervo, de una sierva que traiga palabra, hermanos. Y desafortunadamente en muchos lugares no tienen ese privilegio, hermanos. En muchos lugares el predicar la palabra, hermanos, lo hacen, por decirlo así, de contrabando, ¿verdad? Tú y yo tenemos toda la libertad, hermanos. Así es de que hoy, hermanos, yo también me siento gozoso, me siento privilegiado, hermanos, de que mira, Dios usa a quien se deje usar, hermanos. Dios llama a aquel que responde a su llamado, amén. Y yo me gozo, hermanos, cuando yo también veo otras personas, hermanos, subirse y predicar la palabra, porque ciertamente yo también recibo, hermanos, amén. Así es de que me da un gozo a mí, hermanos, un privilegio. Nuestro hermano Willy hoy va a traer la palabra de hoy, la enseñanza. Mi hermano Willy Valdo, pase, mi hermano, y yo sé que Dios ya depositó en su corazón lo que el pueblo necesita escuchar, hermanos. Así es de que Dios lo bendiga, hermano, amén. Gracias, hermano. Que Dios le bendiga, pueblo santo de Dios. ¿Cómo están? Bendecido, ¿verdad? Hermoso la presencia del Señor, ¿verdad? Nos gozamos en su presencia. Bienvenidos a la casa del Señor, cada uno de ustedes, mis hermanos. Como decía el hermano Eduardo, es un esfuerzo que se hace por estar acá, ¿verdad? Entre tantas ocupaciones que tenemos, ¿verdad? Es importante hacernos un espacio para venir a la casa de Dios, mi hermano. Es muy importante que nos congreguemos, y es de eso que quiero compartirte el día de hoy, mis hermanos. Vamos a sacar nuestras Biblias, la Sagrada Escritura, en el libro de los Salmos, mi hermano, capítulo 27. Salmo capítulo 27, versículo, vamos a estar meditando en el versículo 4 y 6. Salmos 27, 4, 6. Amén. Muy bien, antes de leer la palabra, vamos a orar y ponernos en las manos del Señor. Que sea el Señor ayudándonos a entender su palabra, ¿verdad? Pidámosles al Señor que nos hable en nuestros corazones. Amén. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde tan linda, Señor, que nos has dado, Señor. Gracias por permitirnos, oh Dios, estar aquí, Señor, en tu casa, Padre. Padre bendito, donde recibimos múltiples bendiciones, Señor, de parte de ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, bendito Dios, que nos infunde aliento, Señor, que nos guía, Padre, en medio de este mundo, Señor. Padre bendito de la gloria, hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, bendito Dios, a entenderla, Señor. Bendito Dios, trae, Señor, un despertar en nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Quita todo estorbo, Señor, que pueda haber, Señor, en los aires, bendito Dios, que quieran interponerse entre tu palabra, Señor, y tu pueblo, Señor, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Yo me pongo en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, hablando a través de mi persona, oh Dios. Gracias te doy por este gran honor y privilegio que me da, Señor, de predicar tu palabra, Señor. A ti sea toda gloria y a ti sea toda la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo del 4 al 6. Dice, es un precioso salmo, mis hermanos. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová
todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Precioso salmo, ¿verdad? Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. El día de hoy, mis hermanos, en esta tarde quiero compartir el tema. Es una pregunta. ¿Por qué? Se llama el tema, ¿por qué voy a la iglesia? ¿Por qué voy a la iglesia? No sé si alguna vez te has hecho esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué gano con ir a la iglesia? ¿Por qué tanta iglesia, verdad? Y es que, mis hermanos, a veces no se tiene muy bien definidas las razones del por qué estamos aquí, ¿verdad? Y a veces le restamos importancia, ¿verdad? Como que le tomamos como en un segundo plano el venir a la iglesia de Dios, ¿verdad? A la iglesia. Y a veces decimos, bueno, pues yo voy cuando quiera, voy cuando pueda. Lo tomamos como en un segundo plano, mi hermano, el estar en la casa del Señor. Y es por eso, mi hermano, que en esta tarde quiero compartir contigo razones bíblicas del por qué venimos a la iglesia. Pero antes, mi hermano, antes de entrar a esos puntos, que es necesario aclarar unos puntos, ¿verdad? En primer lugar, vamos a ver qué es la iglesia. Ya muchos conocemos ese concepto, ¿verdad? Para muchas personas, la iglesia pues son estas cuatro paredes, ¿verdad? Un edificio, es lo que comúnmente se le llama iglesia. Está bien decirlo, ¿verdad? Pero en sí, bíblicamente, la iglesia, mis hermanos, somos tú y yo, ¿verdad? La iglesia son un grupo de personas que han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador, ¿verdad? Esa es la iglesia. Además, hermanos, la palabra iglesia en el original hebreo significa eclesia, ¿verdad? Que es asamblea, ¿verdad? O una reunión. Entonces, mi hermano, la iglesia somos todos nosotros. Si este lugar llegara a desaparecer, ¿verdad? Nosotros seguiríamos siendo la iglesia, ¿verdad? En diferentes lugares, pero seguiríamos siendo la iglesia. Muy bien, entonces, el hecho que nosotros seamos, mi hermano, la iglesia no quiere decir que le vamos a restar importancia a este lugar, ¿verdad? Este lugar, mi hermano, Dios lo ha levantado. Este lugar se ha dedicado para un servicio a Dios, ¿verdad? Mira, vamos a Primera de Corintios para confirmar lo que te estoy diciendo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19, dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis? Dice que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros, ¿verdad? Hablando del templo del Espíritu Santo que somos nosotros, ¿verdad? Ahora nosotros también somos la casa de Dios, ¿verdad? En Hebreos 3:6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, ¿verdad? Aunque nosotros, como les dije, mis hermanos, somos la iglesia, nosotros en nuestras personas somos el templo del Espíritu Santo, somos la casa de Dios, mi hermano, no le restemos importancia también a este lugar, ¿verdad? Debemos de congregarnos en este lugar. Amén. Muy bien, tenemos que aclarar también otro punto muy importante. Tenemos que aclarar que la iglesia no te salva, mi hermano. Es un punto muy importante porque muchos se confunden en esto, ¿verdad? Con el hecho, dice, bueno, con el hecho de ir a la iglesia, pues ya tengo acceso al cielo, ¿verdad? Pero la iglesia en sí, hermano, no te salva.
La que salva es nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir, hermanos, que estés mal que estés aquí, no, sino que tú tienes que dar ese paso de fe, ¿verdad? Y aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Entonces, hermano, es Cristo Jesús el que salva, ¿verdad? Muy bien. Después de estos puntos, mis hermanos, ahora sí vamos a entrar a meditar en este salmo que acabamos de leer, ¿verdad? Ahí encontramos 3 razones, mis hermanos, para venir a la casa de Dios. Leemos, dice en el Salmo, en el versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová. Mira cómo empieza este precioso salmo. Dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Qué dice ahí? Un día al mes, todos los días de mi vida, ¿verdad? Aquí David, hermano, expresa su más profundo deseo y le pide a Dios en sus oraciones que le permita estar en la casa de Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, llevamos esa petición en nuestras oraciones personales allá en la casa? ¿Cuántos de nosotros le decimos al Señor: Señor, permíteme estar en tu casa el día domingo, Señor, permíteme estar en los días martes, Señor, los jueves que son de estudio bíblico, Señor? ¿Cuántos de nosotros le pedimos al Señor con ese anhelo, con esa pasión? Yo creo que son muy pocas las veces que nosotros oramos al Señor y llevamos esa petición a Él, ¿verdad? Porque mira, hermano, el estar aquí también hay hay oposiciones para venir a la casa del Señor. Hay oposiciones a las cuales nosotros también nos encontramos, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas oposiciones, mi hermano, a los cuales nosotros nos encontramos? ¿Contra quién tenemos oposiciones? Primeramente, mi hermano, tenemos oposición con la carne, ¿verdad? La carne no quiere absolutamente nada que ver con Dios, absolutamente nada. La carne no quiere orar, la carne no quiere leer la palabra, mucho menos quiere venir a la casa de Dios. ¿Qué es lo que quiere la carne? La carne solamente quiere quedarse allá en la casa, ¿verdad? A ver el teléfono, la televisión, ¿verdad? Eso es lo que le agrada a la carne, ¿verdad? Y la carne, mi hermano, es aquella parte de la naturaleza caída del hombre que está inclinada, ¿verdad?, a lo malo. Mira, dice, vamos a leer Gálatas 5, 16, 17. Gálatas 5, 16, 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu, mi hermano? Andar en el Espíritu es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que tú te congregues, de que tú vengas a la iglesia, de que tú pertenezcas a una iglesia, mi hermano. La voluntad de Dios es de que tú vengas a la iglesia, ¿verdad? Entonces dice: y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Ahí mismo en Gálatas nos da una lista muy larga de lo cual son los deseos de la carne, ¿verdad? La carne, mi hermano, solamente quiere hacer lo malo y está inclinada a hacer todo lo contrario de Dios. El versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Entonces nosotros, cuando a veces decimos: ay, bueno, no quiero ir a la iglesia el día de hoy, ¿verdad?, estamos satisfaciendo a la carne, ¿verdad? Y si nos quedamos nos quedamos en eso y vámonos, y la carne, hermano, se va acostumbrando. Oh, bueno, otro día voy a la iglesia. Ahorita no tengo tiempo, ¿verdad? Y la carne se le va gustando, y poco a poco te vas alejando de la iglesia, y ya cuando menos lo esperas, ya no vienes, ¿verdad? Y te vas al mundo. Es lo que, por eso dice: no satisfagas los deseos de la carne, porque si satisfacemos los deseos de la carne, olvídate, hermano,
Muy bien, dice, otra oposición a la que nos enfrentamos, mi hermano, para venir a la iglesia, pues ya lo sabemos también, es el diablo, ¿verdad? El diablo, mi hermano, no quiere que nosotros nos congreguemos en la iglesia, ¿verdad? Para él, él aborrece a la iglesia, mi hermano. Él no quiere que nosotros vengamos, ¿verdad? Una de las estrategias que él utiliza, tiene muchas estrategias, mi hermano, para apartarnos de lo que viene siendo la iglesia. Pero la más común que él usa es el mal testimonio de un hermano, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos con hermanos, ¿verdad?, dentro de la iglesia que a veces nos hablan mal, ¿verdad? O les hablan mal a nuestros hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ese mal testimonio que da ese hermano, muchas veces el diablo lo usa para desanimarnos y decimos, bueno, ¿para qué voy a la iglesia, verdad? Nos enojamos con Dios, ¿verdad? Y decimos, ya no voy a la iglesia para ser como Él, prefiero quedarme en la casa, ¿verdad? Entonces, el diablo usa el mal testimonio, ¿verdad? A veces de una persona dentro de la iglesia, mi hermano. Y es que, mire, no hay iglesia perfecta, ¿verdad? No hay iglesia perfecta, mi hermano. La iglesia está conformada de creyentes, mi hermano, de personas con diferentes caracteres. No sé si tú te conoces, no sé cuál sea tu carácter, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenemos diferentes caracteres, ¿verdad? Unos más feos que otros, pero todos tenemos un carácter especial, ¿verdad? Entonces, no dejemos que eso nos aparte de la iglesia, mi hermano. Es porque eso es lo que quiere, ¿verdad? El enemigo. El enemigo quiere apartarnos a como dé lugar, mi hermano, de la casa de Dios. Y es que, mi hermano, por eso dice en Hebreos 12:2, mi hermano, dice, Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él dice, la palabra de Dios nos dice que pongamos nuestros ojos solamente en Jesús. No dice que pongamos nuestros ojos en el pastor, en los líderes, mi hermano, en ninguno de las personas que estamos aquí. No pongamos los ojos en los hombres, sino que pongamos nuestros ojos solamente en Cristo Jesús. Él no nos va a fallar, mi hermano. Él es fiel. Nosotros sí te vamos a fallar. Cualquiera de nosotros te vamos a fallar, mi hermano. Pero Cristo Jesús, Él no te falla, mi hermano. Amén. Muy bien. Seguimos leyendo, mi hermano, en el texto aquí de los Salmos. Mi hermano, a David, mi hermano, a David le encantaba estar en el templo de Dios. ¿Por qué? Porque él ya había experimentado la presencia de Dios en su vida, mi hermano. Y esta es otra de las principales, esa es una de las principales razones del por qué venimos a la iglesia. Lo estaba comentando el hermano Eduardo ahorita en el canto, ¿verdad? Una de las principales razones que estamos nosotros aquí es para adorar a Dios, ¿verdad? Para buscar de su presencia. Mira lo que dice, vamos a leerlo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir. ¿Qué quiere decir inquirir? Inquirir quiere decir buscar, indagar, ¿verdad? En su templo. Mi hermano, David no solamente quería estar en la casa de Dios, sino que David quería contemplar, quería disfrutar de la presencia de Dios. Y es que, mi hermano, hay mucha diferencia entre estar en la casa de Dios y buscar de la presencia de Dios, mi hermano. Podemos estar en la casa de Dios, pero sin sentir la presencia de Dios, hermano. Y eso pasa muchas veces porque nosotros estamos indiferentes, hermano. Cuando estemos aquí, debemos de buscar de la presencia de Dios, ¿verdad? Buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro se refiere cuando dice la palabra de Dios que busquemos el rostro de Dios, quiere decir que busquemos de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros venimos aquí a la iglesia a buscar la presencia de Dios, mi hermano.
Entonces, mis hermanos, debemos de dar ese paso, mis hermanos, aquí cuando estemos en la casa de Dios, buscar de la presencia de Dios, y Dios se va a manifestar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y David, mi hermano, lo entendió muy bien. Él estaba enamorado de la presencia de Dios, mi hermano. Él, en el capítulo anterior del libro de los Salmos, en el capítulo 26, versículo 8, mira lo que dice, es algo similar a lo que estamos leyendo. Dice, Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria, ¿verdad? Y es que, mis hermanos, no hay nada en este mundo que se pueda comparar con la presencia de Dios. Y es, hermano, es una experiencia muy difícil de explicar, que cada creyente tiene que vivirlo, ¿verdad? No hay nada como la presencia de Dios, ¿verdad? Es algo pero tan hermoso, hermano, deleitarnos en la presencia de Dios. Y David, hermano, estaba enamorado de la presencia de Dios. Nosotros debemos también estar apasionados como David. Nosotros debemos de estar enamorados de la presencia de Dios, mi hermano. Muy bien, entonces otra razón que podemos encontrar aquí en el libro de los Salmos, aquí en estos versículos donde estamos meditando, es de que venimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque es un lugar donde encontramos refugio y protección, mi hermano. David era un hombre como tú y como yo, mi hermano, lleno de broncas, lleno de problemas, mi hermano. A David, mi hermano, él pasó por muchos problemas. Él estuvo en el desierto, ¿verdad? Lo anduvo persiguiendo Saúl. David tenía su gente, ¿verdad? Su familia. Tenía tantos problemas, mi hermano. Pero él sabía a dónde recurrir. Él sabía, mi hermano, que en la presencia de Dios él iba a encontrar, mi hermano, refugio, mi hermano. Y es que, mira, hermano, muchas veces cometemos nosotros errores, ¿verdad? Cuando estamos en medio de los problemas, cuando estamos en medio de las dificultades, muchas veces cometemos el error de enojarnos con Dios, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos en esas situaciones difíciles decimos, el Señor se me ha olvidado de mí, en lugar que las cosas vayan bien, va de mal en peor, ¿verdad? Y nos enojamos con Dios, la agarramos contra Dios, pensamos que Dios tiene la culpa, pensamos que Dios se ha olvidado, pero no es así, mi hermano. David llevó un proceso pero muy largo y muy difícil, pero él siempre estuvo confiando en Dios. Su esperanza lo puso en Dios, mi hermano. Entonces, nosotros, mi hermano, debemos de tener paciencia y debemos de buscar la presencia de Dios, mi hermano. Y otra de las razones que quiero compartir también, que encontramos aquí en este salmo, del por qué venimos a la iglesia de Dios, es para la alabanza y la adoración, en agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo que decía también el hermano Eduardo, ¿verdad? Muy bien, dice, leemos en el versículo 6, dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. En esta parte, mi hermano, David expresa su entera confianza en Dios. En medio de las dificultades, mi hermano, es como que si David dijera, Señor, estoy en esta situación, Señor, pero yo sé, Señor, que algún día tú me vas a dar la victoria. Es lo que estaba diciendo el Señor. ¿Por qué estaba diciendo él esto David? Dice, y no solamente eso, hermano, sino que también él dice, el día en que tú me sacas de esta situación, yo voy a alabarte, ¿verdad? Yo en agradecimiento voy a cantarte alabanza, ¿verdad? Pero ¿por qué dijo esto David? Porque, mira, hermano, en ese tiempo David estaba siendo perseguido por el rey Saúl y estaba lejos del tabernáculo de reunión donde la presencia de Dios estaba, ¿verdad? En ese tiempo
los israelitas, hermanos, solamente podían adorar en el tabernáculo de reunión. Y entonces, mi hermano, por eso David deseaba estar en ese lugar, ¿verdad? Y no podía. Él añoraba estar en la casa de Dios y disfrutar de la presencia de Dios, mi hermano. Muchas veces, mi hermano, pasamos situaciones difíciles, ¿verdad?, en nuestra vida. Y lo que hacemos, mi hermano, es de que nos desanimamos muy fácilmente, ¿verdad? Nos achicopalamos, nos ponemos tristes. Pero, mi hermano, debemos de aprender a David, que en medio de esa situación, él estaba confiado, esperando que el Señor, ¿verdad?, le diera la victoria, mi hermano. Entonces, mi hermano, si tú estás viviendo en una situación, ¿verdad?, difícil, si estás pasando por problemas, mi hermano, es ahí donde tú debes de alzar tu mano y decirle: Señor, yo confío en ti, Señor, y voy a esperar en ti, Señor, y yo sé que tú un día me vas a sacar de este problema, Señor. Yo voy a vivir confiando en ti, mi hermano. Y es que mira, cuando nosotros adoramos en medio de las situaciones difíciles, es ahí donde Dios se manifiesta. Es el Señor, mi hermano, muchas veces está esperando ver nuestra reacción, qué es lo que hacemos en medio de los problemas, mi hermano. Y lo que el Señor espera es de que nosotros, en medio de las situaciones difíciles, ¿verdad?, confiemos en Él. En medio de las situaciones difíciles le adoremos. Mira, te cuento un caso que a mí me pasó. Ya tiene varios, 2-3 años creo. Estaba yo trabajando en la viña, ¿verdad?, en la poda de viña. Y cuando estaba yo cortando una mata, me pegó la guía en el ojo, mi hermano. Y fue algo tan fuerte. En el momento no pasó nada, pero cuando llegué a mi casa, mi hermano, empezó un dolor pero tan extremo, mi hermano. A mis ojos se me puso bien rojo y no podía yo abrirlo. Y empezaba mis ojos empezaba a llorar así, solamente el ojo estaba saliendo lágrimas y lágrimas y lágrimas, y no podía yo abrirlo. Y llegué hasta el punto de tener miedo, ¿verdad? Y empecé a tener miedo y le dije: Señor, yo no quiero perder mis ojos. Y en esa situación, mi hermano, a mí siempre me ha gustado en la casa poner alabanzas y adorar ahí con mis hijos. En esa situación yo me levanté y prendí la televisión y empecé a adorar al Señor con mis hijos. Y fíjate lo que pasó después. Dios me habló a través de mi hija. Viene mi hija y me dice: papi, no te preocupes, todo va a estar bien. El Señor me dijo, el Señor te va a sanar, no te preocupes. Y yo sentí en ese momento, hermano, que fue la voz del Señor. Y fue así, hermano. Gracias a Dios fui al médico, ¿verdad? Y me hicieron exámenes y todo. Y gracias a Dios que mi ojo estaba sano, mi hermano. Fue un golpe tan terrible, mi hermano. Pero en medio de esa situación, yo le dije: Señor, pues en esta situación yo te voy a adorar, no importando lo que esté pasando, no importando lo que vaya a pasar. Y Dios me respondió en medio de esa situación. Entonces es lo que el Señor espera de nosotros, mi hermano, que cómo vamos a reaccionar en medio de las situaciones difíciles, mi hermano. Entonces, mira, estas son las 3 razones que encontramos en este salmo tan precioso, mi hermano, para venir a la casa de Dios. Pero yo quiero mencionarte otras que encontré dentro de la palabra de Dios. Y la 4ª razón que te voy a mencionar, mi hermano, para estar en la casa de Dios, es porque es un mandamiento de Dios. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 23 y 25. Vamos a leer esta palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 23 y 25 dice la palabra de Dios. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta última parte tenemos que prestar atención. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, ¿qué dice ahí? Cuando veis que aquel día se acerca, ¿verdad? Entonces el Señor nos está diciendo, no te dejes de congregar, porque mi llegada está cerca. Mira, la voluntad de Dios, mi hermano, siempre ha sido que su pueblo se congregue en un lugar. Y esto lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó al pueblo de Israel, cuando Dios sacó al pueblo de Israel en Egipto, y en el monte Sinaí, mi hermano, Dios llama a Moisés y le da la orden de que les hiciera un tabernáculo, llamado el tabernáculo de reunión, donde Dios iba a estar, ¿verdad?, en medio de su pueblo, ¿verdad? Dios prometió habitar en medio de su pueblo, ¿verdad? Dice Éxodo 25:8, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Imagínense, hermano, es algo bien tremendo en este versículo bíblico, porque Dios, hermano, su deseo es tener comunión con los hombres imperfectos, mi hermano, que somos nosotros. Entonces Dios quería tener comunión con el pueblo de Israel, mi hermano, y por medio del tabernáculo de reunión Él manifestaba, ¿verdad?, su presencia. A través de ese lugar los israelitas podían acercarse a Dios y adorar a Dios, mi hermano. Más adelante, después, en lugar del tabernáculo, Salomón le construye un majestuoso templo en Jerusalén. Cuando estaba el tabernáculo, no tenía un lugar fijo, ¿verdad?, donde estar. Pero cuando se construyó el templo de Dios, se construyó en Jerusalén, mi hermano. Y ahí todos los israelitas que estaban dispersados alrededor tenían que llegar a congregarse a ese lugar. No había otra parte para adorar a Dios. Ahí era el único lugar donde se podía hacer los sacrificios y donde se podía adorar al Señor. Mira, vamos a leer Segunda de Crónicas 7:16. Dice, cuando Salomón construyó el templo de Dios, dice, Segunda de Crónicas 7:16, porque ahora, dice, he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Después, mi hermano, después ese templo fue destruido por Nabucodonosor y los israelitas fueron llevados al exilio a Babilonia. Después de eso, después de los 70 años, los israelitas regresaron del exilio para reconstruir nuevamente el templo. Entonces, cuando los israelitas reconstruyeron el templo, se llamó el segundo templo de Dios, ¿verdad? Y mi hermano, ahí nuevamente iniciaron la adoración a Dios, porque antes que ellos estaban exiliados, no podían hacer los sacrificios, no podían adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, mi hermano, ya en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo funda lo que viene siendo la iglesia. Y le dice a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí estaba teniendo una conversación el Señor Jesús con Pedro y le estaba diciendo sobre esta roca. No le estaba diciendo sobre que Pedro era la roca, le estaba diciendo sobre esta roca, sobre Jesús. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, mi hermano. Y ya después, en el libro de los Hechos, mi hermano, nace la iglesia en el capítulo número 2, con el día de Pentecostés, con el derramamiento
del Espíritu Santo, mis hermanos. A esta iglesia naciente se le llamó la iglesia apostólica, mi hermano, y esta iglesia estaba integrada solamente por judíos. Ahí los gentiles todavía no estaban incluidos dentro de la iglesia, y aún todavía ellos asistían, ¿verdad?, al templo para adorar, ya siendo creyentes, ¿verdad?, de Jesús, ya habiendo recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Leemos Hechos 2:46 y dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, mi hermano. Entonces, más adelante, mi hermano, también Dios levanta al apóstol Pablo. Es lo que te doy, ahorita lo que te estoy dando es un resumen nada más de lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? De que siempre el Señor le ha agradado que su pueblo se reúna en un solo lugar. Más adelante, entonces, Dios levanta al apóstol Pablo, mi hermano, y él empieza a fundar la iglesias por todas partes de Asia, ¿verdad?, y de Europa. Y hermano, y es que por eso que tenemos las 9 cartas en el Nuevo Testamento dirigidas, ¿verdad?, a esas iglesias. Entre ellas, mi hermano, estamos lo que leímos, entre esas iglesias estaban la iglesia de los hebreos. Entre los problemas que tenían esta iglesia, mi hermano, de los hebreos, es de que ellos tenían ese problema de que se estaban dejando de congregar. Es por eso que Pablo les exhorta a que no se dejen de congregar, ¿verdad? También en esta palabra que él les dice, también incluye, ¿verdad?, que le estaba diciendo que no sean, que no debían de dejar de congregarse, ¿verdad? Porque ese problema tenían ellos, ¿verdad? Entonces, y es aquí, mis hermanos, es aquí cuando nosotros estamos dejándonos de congregar, nos estamos saliendo de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, mi hermano, es de que nos congreguemos en una iglesia. A Dios le agrada, mi hermano, que estemos aquí en la casa, ¿verdad?, en su casa. Otra de las razones del por qué venimos a la iglesia, mi hermano, es para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, para alimentar nuestra alma y madurar espiritualmente. Pero, mi hermano, el detalle es de que si no nos congregamos regularmente, si no venimos a los estudios, ¿verdad?, bíblicos, ¿cómo vamos, ¿verdad?, a aprender de la palabra de Dios? Y otro de los problemas que también tenía la iglesia de los hebreos es de que ellos no maduraron espiritualmente. ¿Por qué? Porque ellos no se congregaban. Por eso donde leímos en el capítulo anterior, Pablo les exhorta que se congregaran. Y en el capítulo 5 del libro de los Hebreos, versículo 12, ahí Pablo les exhorta, ¿verdad?, les reclama que ellos no estaban creciendo en la palabra de Dios. Mira, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 5 versículo 12 dice: porque debiendo ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Y por qué pasaba esto, mi hermano? Porque ellos no tenían interés de congregarse y mucho menos de aprender de la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, al no congregarnos, mis hermanos, al no ser constante, ¿verdad?, del venir a la iglesia, nos perdemos de las enseñanzas que el Señor tiene para nosotros, mi hermano. Entonces, la voluntad de Dios, mi hermano, es de que tú crezcas también en el conocimiento de la palabra de Dios. Otra de las razones, mis hermanos, que vemos en la Biblia para venir a la iglesia es que la iglesia, mi hermano,
sirve de apoyo en los momentos más difíciles. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántas veces, mi hermano, hemos visto aquí, cuántas veces hemos visto que Dios nos ha respondido aquí? La oración que hemos hecho entre el pueblo de Dios. Dios, mis hermanos, ha sanado aquí. Cuando hemos clamado al Señor, en los días de oración hemos clamado al Señor, todo el pueblo, Dios ha respondido, ¿verdad? Trayendo sanidad, ¿verdad? Trayendo restauración a nuestros hermanos, mi hermano. Y Pablo, mi hermano, Pablo, siendo quien él era, él dependía mucho de las oraciones de las iglesias. Y te voy a dar una lista donde Pablo pide oración a las iglesias. Por ejemplo, Pablo le pide a la iglesia de Roma que oren por él para que Dios los libre de los judíos que estaban en Jerusalén. En Romanos 15:30 lo encontramos. También le da gracias a la iglesia de los Corintios por haber orado por él, donde fue salvado de la muerte. Esta porción bíblica sí vamos a leerlo. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo del 9 al 11 dice el apóstol Pablo: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos libre de tan grande muerte, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, mi hermano, él, a pesar de que era un hombre, ¿verdad?, dedicado a Dios, él también dependía de sus hermanos, mi hermano. Él también le pidió a la iglesia de los Efesios, mi hermano, para que Dios le concediera predicar el evangelio. Dice en Efesios capítulo 6 versículo 19, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio, ¿verdad? Y también le pedí a la iglesia de los filipenses, ¿verdad?, a la iglesia de los colosenses, también le pedía a la iglesia de Tesalónica, mi hermano. Él dependía de las oraciones también de las iglesias. Él dependía de las oraciones de sus hermanos, mi hermano. Y como vemos, mi hermano, por eso es muy importante, mi hermano, que no le restemos importancia, ¿verdad?, a los días martes, que es el día de oración. Que vengamos todos juntos, mi hermano, y oremos por las necesidades de cada uno de nuestros hermanos. Quizás nosotros no estamos pasando por problemas, ¿verdad? Pero tarde que temprano, mi hermano, vamos a pasar por esa situación y vamos a necesitar las oraciones de los demás, ¿verdad? Entonces, si no estamos pasando por una dificultad, oremos por los otros que sí están pasando. Amén. Muy bien. Otra de las, con este punto, mi hermano, otro punto que quiero tocar con ustedes, y con esto voy a ir concluyendo, ¿verdad?, esta enseñanza. Para venir a la iglesia de Dios, mi hermano, nosotros venimos a la iglesia de Dios para poner por obra los dones espirituales que Dios nos ha dado, mi hermano. Y es que a cada cristiano, a cada hijo de Dios, mi hermano, Dios le ha dado dones para edificar a su iglesia. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 4, Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 11, dice la palabra de Dios. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios,
pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lengua. Pero subrayemos esta última parte, dice, pero a todas estas cosas lo hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere, a cada uno como Él quiere. Dios nos ha dado talentos, mi hermano, para ponerlos por obra en la iglesia de Dios. Y la pregunta es, mi hermano, la pregunta es, de toda esta lista que Dios nos menciona en la palabra de Dios, de toda esta lista, ¿ya sabes cuál es tu don? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Y si todavía no sabes cuál es tu don, ¿cómo nosotros vamos a conocer el don que Dios nos ha dado? Bueno, los dones espirituales, mi hermano, se conocen sirviendo dentro de la iglesia. Si nunca, mis hermanos, nos atrevemos a servir a nuestros hermanos, nunca vamos a descubrir los dones espirituales que Dios nos ha dado. Por ejemplo, si nosotros no oramos por las personas, ¿cómo vamos a saber que Dios nos ha dado ese don, verdad? Que es el de sanidad. Si nosotros no enseñamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber si Dios nos ha dado ese don de sabiduría, verdad? Entonces, mi hermano, los dones espirituales son para edificación del pueblo de Dios, mi hermano. Y mis hermanos, estas son las razones del por qué venimos aquí a la casa del Señor, ¿verdad? Quería compartir con ustedes estos puntos y enfatizar, mi hermano, lo importante que es congregarnos, ¿verdad? Y quiero terminar nuevamente leyendo en Hebreo, en el libro de los Hebreos 10, del 23 a 25. Vamos a leerlos todos juntos, por favor, y vamos a ponernos de pie. Hebreos, capítulo 10, versículo 23 al 25. Dice la palabra de Dios: mantengámonos firmes. En pocas palabras, nos dice el Señor, sigamos adelante, ¿verdad? Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, ¿verdad? Sin cambiar, dice, fluctuar es cambiar la profesión de nuestra esperanza, dice, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, sigamos adelante. Sigamos adelante, mi hermano, no desmayemos, sigámonos alentando, como dice la palabra de Dios, sigamos alentándonos unos a otros. Amén. Muy bien, vamos a orar, mi hermano, para concluir con esta enseñanza. Padre, te damos gracias, Señor. Padre lindo y maravilloso, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Padre bendito, te pedimos, oh Dios, que como David, Señor, oraba, Señor, a ti, Padre bendito, que pongas en nuestro corazón, Señor, el deseo ardiente, Señor, de venir, Señor, a tu casa, bendito Dios, donde tú tienes múltiples bendiciones para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer, bendito Dios. No permita, Señor, que nosotros nos alejemos, Señor, de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a seguir adelante, Señor. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, y danos las fuerzas, Padre bendito, que necesitamos, Señor, para seguir adelante. No permitas que nos desviemos, Señor. No permitas, Señor, que nos alejemos de ti, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor.
El pueblo de Dios dice, amén, amén.